Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, seguidores, oidores, bebedores, ya iba a decir vividores, pero bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa en el cual participa nuestro querido amigo arquitecto, poeta, filósofo y no sé qué más, César Carrizales, con el cual discutiremos hoy su libro más reciente, no voy a decir el último, porque últimos serán los primeros, decía el Nazareno, Filosofía de la Importancia. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, como cada semana hacemos, recordar a ustedes que se ha cumplido una semana más. Estamos a punto de terminar el tercer mes del año recién iniciado 26, es decir, del segundo cuarto del siglo XXI, y no nos ha sido entregada como fue comprometido por el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, la verdad histórica sobre la desaparición forzada durante el gobierno del último priista hasta ahora, Enrique Peña Nieto, como presidente, de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Ya vamos a entrar al cuarto mes de abril, el mes más maravilloso. Cumplo el número más dramático de años de vida, 69, un número, algunos dicen afrodisíaco, no lo sé. Pero no tengo duda que tendremos un festejo con la presentación de un libro que, el más reciente también, de mi autoría, ensayos, historias y relatos de psicología, neuropsicología, literatura, música, poesía y otras vertientes. El día 15 de abril, pronto lo anunciaremos, estará presentándose este libro. Pero este mes de abril entramos y no tenemos ni la verdad a secas, ya no digo, la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Se ha cumplido un año más, ya vamos a terminar este mes y tampoco tenemos ni la verdad a secas ni la justicia con respecto a la desaparición forzada de nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM, Viridiana Anaid. Por ello no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, quien, como nosotros, consideramos que si viva se la llevaron, viva la queremos. No podemos aún levantar la cabeza, aunque otros la entierren como avestruces bajo la tierra, para no ver la realidad y negar que esta realidad existe. Pero muy recientemente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron desaparecidas, secuestradas y mediante feminicidio asesinadas dos estudiantes jóvenes de la misma universidad. Durante prácticamente 10 días, la Administración Central de la Universidad, el Gobierno del Estado y otras autoridades, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, alias la FEUM, mantuvieron un silencio, hubiera dicho Eduardo Galeano,
en la presentación de su libro Las venas abiertas de América Latina, bastante parecido a la estupidez. Silencio que guardaron ante el asesinato de dos académicos biólogos, silencio que guardaron ante el feminicidio de una estudiante de psicología, Aileen, y naturalmente resulta que la violencia estructural que nos envuelve o no existe, comportándose como si padecieran una anosognosia, no ven la realidad, no tienen conciencia de ella, o anosodiaforia, es decir, sí la reconocen, pero no tiene importancia. Hay cosas más importantes en la política y en consecuencia los feminicidios no cuentan, las desapariciones forzadas no cuentan. Y hasta que un movimiento de resistencia estudiantil de la universidad mantuvo su exigencia y hasta ahora mantiene tomada la sede de Chamilpa, nadie se pronunció. Ahora todo el mundo dice que el dolor nos embarga, las lágrimas de cocodrilo y los gritos de lamento de hiena no salen de la boca, pero nada en absoluto. Más que firmas de acuerdos para la foto, donde aparecen los firmantes naturalmente, pero no aparecieron los estudiantes, curiosamente, ni los docentes. Es decir, parece que la comunidad universitaria no existe. Se reduce a las autoridades universitarias y al gobierno del Estado, que son los que firman el acuerdo. Pero docentes no hubo trabajadores administrativos, no hubo estudiantes, se la firma un convenio con la universidad. La comunidad universitaria o no la ven o no es relevante tampoco. Por ello es que no dejamos de solidarizarnos con el movimiento de resistencia estudiantil que mantiene en pie sus demandas. Y aquí le paro a este rollo porque si no me van a fusilar mediáticamente. Pero estamos acostumbrados a los fusilamientos mediáticos. No quiero en principio dejar de agradecer al poeta primero, arquitecto después, y sobre todo camarada y amigo, César Carrizales, su presencia en esta comuna de la palabra para comenzar con, ahora sí, un debate y no vamos a rajarnos a Culiacán, no, ¿verdad? No, en Culiacán nadie se raja. Y acá pues, tampoco. Bueno, pues una vez dado el agradecimiento al buen César, quiero empezar con alguna serie de preguntas al vuelo. No soy de los que lanzan la piedra y esconden la mano, aunque el Nazareno, una de mis referencias, hubiera dicho, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Creo que la voy a arrojar, esté o no, libre de pecado. Filosofía de la importancia, empiezo con la primera línea del primer párrafo de la hermenéutica de la importancia. Es un libro de ensayos, debo precisar. No es un libro de continuo. Tiene varios ensayos, tiene varias fotografías, varios poemas y una especie como de lo que considero aforismos. Pero ya veremos, dijo el ciego. Hemos perdido la palabra justa de la importancia. Es una expresión que encierra tres términos que me parecen cruciales en este ensayo. La palabra, que después se citará hablar de Otero, me queda la palabra. Justa, porque hay palabras no justas. Por justa no lo considero ni en términos éticos o moral, lo considero más en términos semiológicos, semióticos o de sentido. No me voy a meter ahorita a la diferencia entre sentido y significado. Y la importancia. La primera línea del párrafo 2 dice, perdón que me haya metido así de obsesivo, pero ahora sí nos vamos a echar un tirititititito. En el lenguaje, que insisto también en el inglés, el término language se utiliza para todo, para lengua, lenguaje y casi habla. No palabra, palabra tiene su propio término. En el lenguaje intersubjetivo eso me lleva al supuesto implícito de que hay lenguajes no intersubjetivos. Y eso me lleva a Jerry Fodor y su
lenguaje del pensamiento, que no es el lenguaje interior de Vygotsky y de Potemnia, pero ahí lo dejo. En la intersubjetividad se ha perdido lo importante de la importancia. Y a mí me gusta jugar a las vencidas. ¿Y por qué no la importancia de lo importante? Y luego vuelve a poner en la quinta línea la palabra justa es injusta con el saber que propone el espejo. Ahí me voy a la noción de especular y después entra a la cuestión de la hermenéutica, particularmente de la mitología griega con el buen Hermes, que era algo así como el cartero mensajero y demás era el heraldo en realidad. Hay palabras justas y palabras injustas, pero regresando a la idea de la filosofía de la importancia me parece un término sumamente categórico, a diferencia de la relevancia. Lo que es relevante hoy puede no serlo en otro momento, pero la importancia es siempre importante, debo creer. O dos, lo importante o a lo importante siempre debe dársele su importancia. Ahí lo dejo, porque si no parece un juego de palabras entre dos prestidigitadores de la palabra. César, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la provocación y adelante. Muchas gracias, mi estimado Enrique. Primero, te agradezco estar aquí y yo empiezo con una salud, el sorbo del diablo. Muchas gracias por esta invitación. Primero, hace unos días estuvimos en un café y me hablaste de la importancia y me hablaste de la relevancia. Curiosamente, a los días siguientes, tuve en mis manos un libro de Antonio Machado y el prólogo es de Julián Marías. Julián Marías. Y el primer párrafo, en el primer párrafo, Julián Marías dice, Antonio Machado es uno de los escritores más importantes de España. Pero el decir que es de los más importantes de España no significa que es el número uno o que es el mejor. Es solamente que es el más importante. En el sentido... Uno de los más importantes. En el sentido de que la importancia es lo que importa. Eso lo dice el primer párrafo. La importancia es lo que importa. Y si nos vamos al origen etimológico de la palabra importancia, in es dentro, portare es llevar adentro. Entonces, de importar. Interiorizar, dijera Vygotsky. Y es porque la obra poética de Antonio Machado cifra España. Está el costumbrismo, está el regionalismo, ahí están los ríos, están los árboles, están los lugares, está la forma de hablar, etc. En ese sentido, Antonio Machado es el más importante para los españoles, porque importa para los españoles. A ver, Julián Marías dice es uno de los más. De los más importantes. No dice el más. No dice porque más. Decir el más es decir lo que decía el Nazareno, yo soy yo. Se lo dice a Moisés y se queda sordo. Un rato. Pero ese yo soy yo es categórico. El más importante es categórico. Sí. Eso es de tu cosecha, no de Marías. Y digo Julián, no Javier. Ajá, sí. Claro, porque hay, bueno, esa generación del 98 y la del 27 se caracteriza por ser enteramente española en todos los sentidos. No es como la generación de los contemporáneos y aquí en México o los simbolistas franceses. Los españoles, esa generación del 98 como la del 27, era muy española, muy costumbrista, etcétera. Importa para los españoles. Ahora, yo le titulé importancia porque
leyendo a muchos filósofos o a otros que no son filósofos, siempre dicen, esto importa por esto, lo más importante es por esto, y lo más importante es por esto. Y entonces digo, bueno, ¿en dónde está? ¿Qué es realmente lo importante? Pero al ver que hay cosas importantes para cosas que no tienen nada que ver con la importancia, eso me obligó a decir lo importante de la importancia, en el sentido de que hay lo importante de lo inimportante. No quise entrar en el juego de la importancia de lo importante, sino al revés, tomar la importancia como categoría y poder decir lo importante de la importancia, pero sí desde un lado humanista, pedagógico. A ver, entrando a ese asunto pedagógico, seré un poco autobiográfico, Sí, porque la memoria autobiográfica nos permite, después entraremos a la idea del yo y sí, los otros, sí, sí. el alter ego, la alteridad y todo este pleito. Pero los maestros desde la secundaria me decían, la mejor técnica para que entiendas un texto es que subrayes lo más importante. Alcé la mano, como era mi costumbre, lo más por joder, y pregunté, ¿y cómo le hago para saber qué es lo más importante en un texto? Luego resulta que a la vuelta de los años leí un libro ilegible para muchos, que es de Ángel Rivière, Razonamiento y Representación, su tesis doctoral. Cuando vino Ángel Rivière a México, que lo invitamos, me dijo, tú eres el que pediste ese libro, pobres de tus alumnos. Pero me comentó también Juan Ignacio Pozo, el de Humana Diagonalmente. Dice, ese libro ni Ángel lo entendió. Bueno, la primera vez que lo leí, lo subrayé de un color. La segunda vez que lo leí, subrayé cosas que había subrayado antes, pero otras que no había subrayado. La tercera vez que lo leí, ese libro está ultra subrayado en múltiples colores. Resulta que lo que consideré importante la primera vez no fue lo suficientemente o lo acertadamente o lo justamente utilizando el término que utilizas en el texto importante. Y llego a la conclusión de que era lo más relevante en ese momento de mi estado intelectual, cognitivo, afectivo y demás. La segunda ocasión hubo cambios en lo relevante para mí, porque finalmente el lector soy yo, el hermeneuta soy yo, el que interpreta el texto soy yo, Sí. el que escribió el texto quiso decir algo. No sé si lo que yo entendí o quise entender es lo que quiso escribir el que escribió, pero yo subrayé lo relevante, que no lo importante, porque lo importante creo yo que también es relativo. Pienso nada más en el tercer elemento que planteas a la hora del espejo. ¿Qué quiere decir el texto? Es ahí donde hablamos del fetichismo, ¿no? Sí. Su dinero trabaja, su capital produce, Sí. y eso que lo hace es el ser humano. El texto no... ¿Qué quiere decir esa obra? Le preguntaba Aranda la de arriba. Es una América Latina insumisa y uno la puede ver en el... bueno, no se ve de este lado, pero bueno, es una América Latina cargada por una Centroamérica. Y, y él mismo dice, es que es parte de una exposición que se llama Ilusiones oníricas. Entonces, ¿quién sabe qué quiso decir el autor? O en el prólogo de Patología del Ser de Ramón Martínez Ocaranza, el escritor quiere decir algo, pero a veces no tiene la palabra justa para decir ese algo. Entonces el texto dice lo que dice y aparece un explicante de lo que quiso decir Vicente Fox. Bueno, el que nos dice lo que quiso decir. Sí, sí, Pero sí, en el fondo, sí. esa relación entre lo importante, lo relevante, lo justo y el hermeneuta, ¿cómo queda? Sí. Bueno, yo pienso la relevancia, valencia, Sí, relieve, sí, es lo que lo que resalta. sale de una superficie,
ahí está lo relevante. Si nosotros estamos hablando de psicología y de pronto yo en esta conferencia empiezo a hablar de cómo se prepara un pollo, me salgo del contexto, eso sería irrelevante. O el decir, Pero para este asunto, sí, por ejemplo, si yo digo los cocodrilos muerden, eso es irrelevante. Lo obvio puede acabar con lo relevante. La obviedad acaba con lo relevante dentro de una teoría semántica. Ahora, me voy a retrotraer a una plática que tuvimos en un café porque me estabas hablando de la visión del mundo. Me estabas diciendo que en realidad los seres humanos tenemos una visión del mundo. Y esto lo digo para amarrar el sentido de la importancia. Pienso en los griegos, pienso en los griegos clásicos, clásicos no los de ahora. y pienso en una visión del mundo. La visión del mundo del pueblo griego es: somos un proceso evolutivo de poderes naturales supeditados a una virtud. Los poderes naturales son Platón estos, y seguidores. son esos con los que nacemos. Sócrates. Deseamos, nadie nos enseña a desear. Amamos, nadie nos enseña a amar. Tenemos instinto, nadie nos enseña a tener instinto. Esos son los poderes naturales. Pero están subordinados a una virtud. La virtud es el valor. Es decir, la virtud hace que no hay un desenfreno de poderes naturales en ti. Te pongo un ejemplo. Yo estaba aquí en la gasolinera de abajo y por alguna razón, no sé si estaba mal acomodado en mi automóvil, pero pasó un taxista y el taxista me gritó y me dice: quítate, tonto. Me dijo otra palabra, pero Sí, yo sí. digo tonto aquí, ¿no? Y yo soy un hombre. Entonces yo sentí ganas Pero de... si fueras mujer también, Bueno, tú también, pero soy hombre, ser humano. ser humano, un ser humano, un ser humano. Me hirvió la sangre. Me dieron ganas de alcanzarlo y de decirle también. Pero a un lado está el café arábica. Llego al café, no hago lo que sentí y le pregunto al dueño, a quien trabaja ahí, ¿no? Le pregunto: oye, Sergio, si tú vas por la calle y un taxista te grita: quítate, tonto, ¿tú lo alcanzas para gritarle lo mismo? Y me contesta: arquitecto, si yo hago lo mismo, entonces eso significa que el taxista tenía razón. Claro, Soy igual que... ahí está. Somos un proceso de poderes naturales supeditados a una virtud. La virtud evita que haya en nosotros un desenfreno de poderes naturales. Y esta actitud, que en principio es expuesta por la palabra, porque la palabra es un acto, ahí está la importancia. Ahí está lo importante de la importancia. Este valor que me hizo tomar la mejor decisión, ¿no? A ver, es que cuando dices los griegos clásicos, pienso en uno de los griegos clásicos, Aristóteles, que es quien mejor, según mi opinión, sintetizó en varias obras esto que estás planteando. Hay una naturaleza que te impele a... Sí, Atentamente, Freud. sí. Un principio del placer hedónico. Te dieron ganas de partirle la madre porque te hubieras autorrealizado simbólicamente. Pero resulta que no solamente hay valores, es decir, no solamente hay una ética y una moral. La moral es más personal, la ética Sí, es más colectiva. claro. Sí, 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 sí. Pero también hay un conjunto de normas que implican el derecho. Entonces, para Aristóteles está tanto el derecho, porque los valores no son suficientes. Debe haber mecanismos de coerción. Sí, Y aparte está la razón, a través de la lógica. sí. En el Tratado del Alma ya se va a otro canal. También me parece sumamente categórico decir los griegos. Los griegos, porque hay una serie de diferencias en los diferentes momentos. Puedo pensar en Alcmeón o en los estoicos y están en otra línea.
Pensar así los griegos ahistóricamente me parece, entrar al abuso de lo eterno, lo inmutable, lo imperecedero, y es la vieja discusión también entre Parménides y Heráclito. Bueno, hay verdades eternas, evidentemente, pero van cambiando a través del tiempo. Pero si nosotros pensamos en definiciones de la educación a través del tiempo, vamos a encontrar analogías. Por ejemplo, esta definición de educación de Mantovani, un pedagogo pues contemporáneo en el sentido de que está vigente, cuando dice educar es arrancar al hombre de su exclusivismo vital que lo ata a su ser silvestre para colocarlo en el campo del espíritu, en donde están las altas categorías humanas, que son lealtad, fidelidad, creación, etcétera. Ahí estamos hablando de valores Me voy a, me voy a ver que son importantes. muy pesado, ¿eh? Sí. En una entrevista que le hicieron a David Alfaro Siqueiros, le preguntaron qué era el muralismo. Entonces él respondió: el muralismo es una técnica entre arquitectónica, geométrica y estética que busca utilizar determinadas formas que te permitan representar la realidad social vigente, algo similar a Mantovani. Después le preguntaron a Diego Rivera, que por lo demás no se llevaban muy bien, qué opinaba de la definición que dio el buen Siqueiros, y dice: son mamadas y pedanterías de un imbécil. El muralismo es lo que se pinta en los muros para que la gente los vea. Bueno, lo mismo pasa a la hora de las definiciones. Aunque está un poco cuestionable lo que dice de Rivera. Sí, a lo que voy es a que los dos tenían razón desde el nivel de análisis en que lo planteas, porque son niveles de análisis diferentes sobre un segmento de lo real, lo que es el muralismo. El muralismo como expresión estética y como actividad pragmática, dijera Rivera, que además era un pleito casado que traían los dos. No es nada más el arte de descalificarse por tener la razón, era por joderse. Es un espíritu joditivo. Lo saco aquí a colación no porque tenga el espíritu joditivo contigo, pero no cabe duda que cuando le preguntaron esa misma interrogante a don Juan Tenorio ¿en qué consiste el arte de la seducción? Dice: el arte de la seducción no consiste en conquistar una mujer para tenerla en tus brazos. Consiste en convertir su indiferencia en interés y su interés un día en necesidad. El objetivo de la educación, que el estudiante se interese por eso y que después lo necesite. Me parecen definiciones que a lo largo del tiempo pueden ser legítimas, pero en el fondo hay una premisa que tú tratas de decir que es universal, la de los valores. Y lo importante está en los valores. Es una premisa muy socrática la que estás planteando. Pero fíjate, yo puedo decirte, así como en un fragmento de roca está la montaña, en un fragmento de madera está el árbol, en una palabra está la lengua. En esa lengua está todo lo que el ser humano ha hecho cuando se ha sentido feliz o angustiado, pero ha tendido hacia un ideal de perfección. Cuando estoy con una persona sabia y me dice algo importante, eso importante ya está en Palmeras Salvajes de William Faulkner, o en Madame Bovary de Flaubert, o en Adiós a las armas de Hemingway. Es decir, lo que la lengua tiene de mejorado entra por la palabra. Desde ahí tomo la palabra y pienso en esta palabra justa, que realmente es una cita de Gadamer. ¿Y si no tengo la palabra? Aunque no tengamos la palabra, porque cuando ese taxista se fue y yo tomé la decisión de no seguirlo ni decirle nada, yo ya tenía la palabra, como dice Unamuno, pero es una palabra para conmigo mismo. Unamuno le llama monodiálogo. Estuve en el monodiálogo. Ese monodiálogo me dijo: no, no te conviene. Es más prudente
hacerlo así. Y así me guié por esa brújula, ese monodiálogo. El silencio es un monodiálogo. Vygotsky habla del lenguaje interior y del proceso del monólogo. ¿Por qué razón? Porque el monólogo para Vygotsky es un diálogo interiorizado entre yo y otro. Es decir, yo Sí, 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 sí. y el otro que no soy yo, que es migo. Yo hablo conmigo, tú hablas contigo, ella habla consigo, Carla, por ejemplo. Sí, sí. Pero ¿quién es tigo, migo y sigo? Son los otros yoes que llevas dentro de ti y que te permiten mantener ese monólogo o ese diálogo Fíjate, o ese monodiálogo. antes de hablar de estos yo, ¿no? Que ahí yo cito a unas personas que ya me dijiste tú, ahí percepción, ¿no? Pero quiero aterrizar con Humberto Eco. Aterrizar con Humberto Eco. Que también lo citas aquí. Sí, 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 sí. Sí, porque nos adelantamos en este punto. Hay un libro de Humberto Eco que se llama Los límites de la interpretación. Y en ese libro, Humberto Eco dice, hay interpretaciones erróneas que son las tergiversaciones. Hay que evitar las tergiversaciones. Y él dice que hay tres intenciones. La intención del autor es buscar en la obra lo que el autor te quiso decir. La intención del lector es buscar en la obra lo que yo encuentro en base a mi etnovisión, en base a quien yo soy. Y la tercera es la intención de la obra, que es encontrar en la obra lo que ella te dice por sí misma en base a su propia coherencia textual y contextual. En ese sentido, Humberto Eco dice, esta es la viable, la intención de la obra, porque las otras nos llevan a tergiversaciones. Eso está bastante bien. Por eso Humberto Eco suelta una tesis que dice, se debe empezar toda interpretación con una defensa del sentido literal de la obra. Pero yo digo en este libro que, puesto que hablamos de la importancia, ¿importancia para quién? Pues para uno. Entonces, hay que llegar al punto en que eso que has interpretado te ayude a vivir. Y es a lo que yo le llamo hermenéutica de la importancia. Porque no solamente es lo que me quiere decir la obra, sino que eso que me quiere decir puede aminorar mi escasez, mi debilidad, mi angustia, mi poquedad, etcétera. A ver, me queda claro que lo que leo aquí se parece mucho a lo que quisiste decir. Ah, mira. Pero no es necesariamente lo que quisiste decir. Hay una distancia entre el texto y la intención del texto. Pero eso es irremediable. Hay una distancia En entre... cualquier libro. Sí, ahora, está esa distancia. yo soy un heredero de Hermes. Yo leo el texto y trato de entender qué me quieres decir tú, no el libro, porque para mí el libro no es más que una herramienta histórico-cultural, la herramienta más importante creada por el ser humano, según mi opinión, además de la escritura. Sí. Sin escritura no había historia, por ejemplo. Utilizas un terminejo que ni siquiera el padre de la lingüística estructural, Ferdinand de Saussure, se atrevió, vamos, ni Jacques Lacan se atrevió a concebirlo como separado de la otra parte, el significante. Si un árbol se cae en el bosque, decía Alejandro Vera, y no hay quien lo escuche, ¿qué va a pasar? Nada. Un ruido, un sonido en la naturaleza. Pero si hay alguien que lo escuche y dice, se acaba de caer algo. Es decir, un hijo de Hermes está interpretando un suceso a partir de un referente sensorial, de un significante.
que es la parte física del signo lingüístico. Mi pregunta es obviamente cuando tú hablas del significante solo, huérfano, por así decirlo, Sí. es que en realidad es tanto como hablar del texto que tiene intenciones. Tengo la impresión de que el problema además con Humberto Eco es que yo tengo otra versión del mismo libro que se llama Sobre la interpretación, también de Humberto Eco. Y él plantea que efectivamente el problema de la interpretación o de la hermenéutica, sí, es un problema que viene desde Fraude y desde antes. Por Fraude entiendo Sigmund Freud. Eh, el paciente habla y habla y habla y habla porque él está partiendo de una estructura inconsciente que no equivale a una estructura no consciente, que no es lo mismo aunque parezca igual. Así es. Ahora bien, cuando yo interpreto la filosofía de la importancia, yo digo de lo que quiso decir César y lo que pudo decir César, lo que entiendo a lo mejor es menos de lo que quiso decir y de lo que pudo decir. Y a lo mejor a lo que le doy la importancia es a lo que no se la dio César, pero no se la del texto. A ver, yo aquí digo una cosa. Porque texto y contexto Sí, en Humberto Eco claro, sí. también es fundamental. Sí. Hablaba de la obra abierta en ese libro. Pero te digo lo siguiente. Es peligroso decir qué quiso decir César en ese libro, porque allí estaríamos en la intención del autor. Es como si Donald Trump llegara, está el micrófono, hay periodistas. Dice muchas estupideces. Sí, pero vamos a pensar que dice otra. Y dice, en unos instantes voy a bombardear Rusia. Y en eso deja el micrófono y se va. El texto es, en unos instantes voy a bombardear Rusia. Ese es el texto. Pero luego una periodista corre y le dice, señor presidente, ¿qué ha dicho usted? Y Donald Trump dice, estaba bromeando. Eso significa que lo que el texto dice y lo que el autor quiere decir o está pensando son dos cosas diferentes. Nos llevaría a una tergiversación. Sí, habría el otro fenómeno, ¿no? Esa salida de es una broma. Es una broma. Es una portada en realidad también. Porque puede ser, lo voy a bombardear mediáticamente. No sé. Sí me explico. Pero es muy diferente. Sí. Es muy diferente si Ese es el problema de la ambigüedad. Si el presidente municipal de Jojutla dijera en una conferencia, en unos instantes voy a bombardear Rusia. Evidentemente la gente se reiría, pero estamos hablando de un presidente que tiene la infraestructura para eso. Pero si le dice el presidente, que cree que la tiene. Sí. Sí, porque uno no es neutro como el jabón Claro, del tío Nacho y uno tiene referentes. Aquí lo que yo me quiero decir, ¿qué de lo que quiso decir César puedo extraer en lo que dice el texto? Pero yo no me preguntaría qué me quiere decir el texto, porque el texto es como tu demiurgo, ¿no, verdad? No es tu creador, es tu Frankenstein, es tu creación. Oye, pero como decían muchos filósofos, lo decía Aristóteles, pero también lo decía Derrida, decía, el filósofo nace, escribe y muere. ¿Qué quiere decir? Que estos filósofos estaban en contra de la biografía, que no hay biografía, lo que hay es el trabajo escrito. Por eso decían, el filósofo nace, escribe y muere. No hay biografía, está la obra. Pero pensemos, por ejemplo, en la filosofía clásica alemana de Karl Marx o en crítica de la filosofía del derecho de Hegel de Karl Marx. Una cosa es qué nos quiso decir Karl Marx en esa época. Dos, cómo en esta época, porque en esa época cuando escribe la filosofía clásica alemana, está diciendo que Alemania está en la olla mientras Francia está en la punta del iceberg. Pero ahorita Francia está liquidada históricamente con Macron, aunque acaba de perder por lo demás las elecciones. Pero el problema es hasta dónde ya Marx nació, creció,
escribió y se murió. Vemos qué nos quiere decir el manifiesto del Partido Comunista fuera de época. Pues no. Hay un arquitecto maravilloso que es Mies van der Rohe y decía, la arquitectura es la voluntad del tiempo expresado en espacio. Eso lo podemos aplicar para la filosofía o para lo que tú quieras. Es la voluntad del tiempo expresado en espacio. Por eso Kant decía, no se puede enseñar filosofía. El punto es filosofar. No se puede pedir a un alumno que lea por obligación. Claro. Si no quiere leer, Borges. Es inútil. El problema es que cuando yo leo aquí y trato de entender la diferencia entre la importancia de lo importante o lo importante de la importancia, es porque estoy poniendo en diferentes niveles de valor literal, no de significado. No es un problema semiótico, es para mí un problema más moral y ético, de principio. ¿Dónde está el peso? ¿En lo importante o en la importancia? Pues depende del contexto, creo yo. Lo cual implica entrar al otro elemento. El ejemplo que era más claro, cualquier palabra en cualquier contexto puede cambiar de significado por el sentido que adquiere la palabra. Claro, sí. Entonces, Humberto Eco en texto y contexto, o hasta el mismo, pese a que Chomsky no es el mejor referente en las estructuras del lenguaje, porque él plantea un nivel casi innato para adquirir la lengua, ¿sí? Antes de que existiera el área de Broca y de Wernicke, porque antes de que Broca y Wernicke las describieran, quién sabe quién pensaba en las áreas de Broca y de Wernicke. Sí. Nadie. Sí. Al no ser nombradas, eran inexistentes, no necesariamente, Claro. Existían, evidentemente, pero antes de que la palabra, antes de que el sonido se hiciera palabra, que es una pregunta de Alexis Alexeyevich Leontiev, ¿cómo el sonido se hizo palabra? Y cómo la palabra, dice Luria, se descontextualiza para adquirir un significado general. Pues aparece el problema de la relación entre el significante y el significado. El sentido que adquiere la relevancia es distinto al sentido que adquiere la importancia y también a lo que es relevante e importante. Sí. A ver, el lenguaje es eso susceptible de comunicar. Por eso hablamos del lenguaje arquitectónico o lenguaje de los animales, etc. La lengua es el sistema de códigos lingüísticos establecidos por una sociedad en específico. Y hablar... La lengua es el idioma, ya para pronto. Es el idioma. Dijera Rivera. Sí, pero aquí hay algo interesante, que el habla es la actuación lingüística. Es el acto de hablar. La actuación lingüística en el campo de la psicolingüística. Sí, hables o no con palabras articuladas, el caso de los sordos. Por eso en el libro yo estoy hablando de la lengua, aunque a veces suelto la palabra lenguaje, pero como te dije una vez, todo lenguaje por serlo puede ser lengua, pero no toda lengua por serlo es lenguaje. Yo estoy enfocado en la lengua. Hay lenguas muertas, por ejemplo. Sí, hay lenguas muertas. Entonces, si hay lenguas muertas, no toda lengua es lenguaje. La diferencia nítida entre lengua y lenguaje, según mi opinión, es que el lenguaje es la herramienta psicológica que permite transcodificar pensamiento en palabras. Fíjate, o viceversa. Marshall Urban, un pensador, decía, existe la función tripartita del lenguaje si hablamos en la lengua. Los dos primeros factores lo compartimos con los animales. El factor indicativo, ahí está en la lengua, también en los animales. El factor emotivo, ahí está en la lengua, también en los animales, pero en donde está el corte es en el representativo. Ahí está la lengua, precisamente o evidentemente sin desconectar en ningún momento el significante del significado, porque como tú lo dijiste, el significante es lo físico, es decir, en el significante
está el nivel fónico y el nivel gráfico, pero en el significado está la clase sintáctica y la intención. Estamos hablando entre los dos, pero este libro, cuando hablamos de filosofía, de la importancia, y pienso en la hermenéutica, nos pasamos del significado a la intención, que es distinto, o sentido. Gadamer ahí de pronto habla y dice, el sentido es la intención si pensamos en la lengua. La intención. Me voy a acercar al segundo ensayo Sí. para precisar este primer ensayo. Luego me acordé de Éxodo sobre todo y de algunos de los evangelios. Cuando los soldados romanos llegan y le preguntan, ¿tú eres Jesús? Dice, yo soy. Punto. Cuando se le aparece a Moisés para darle el decálogo, le dice, yo soy el que soy. Es un categórico yo. No necesito nada más que yo. Cuando empiezas a plantear el problema de la intersubjetividad, estás planteando el problema de la relación entre dos sujetos, si no, no habría intersubjetividad. Así es. Tú tienes la intención comunicativa y además no solo la intención comunicativa, de comunicar lo que consideras trascendente o importante. Sí. ¿Sí? Sí. Y que debe ser con el quid de la importancia. Sí. ¿Sí? Esa es tu intención. Yo tengo la intención al leerlo de, a través del libro, acercarme a ti, no al libro. Porque además ahorita estamos vivos. Claro. Ya cuando no estemos, ya veremos quién se acerca a esto de esta manera. Sí. Pero me acordé de esa idea del yo, la mismidad, la identidad, el sentido de pertenencia y la memoria autobiográfica que tanto despreciaste. No, te hice comentario de unos No, filósofos. en el texto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí. Me acordé naturalmente de Octavio Paz y Piedra del Sol. Sí. Para que pueda ser debo ser otro, salir. Me acordé de Víctor Hugo y las voces interiores. Porque en realidad cuando yo interpreto un texto, no solamente me valgo del texto y el contexto del que habla, tengo voces interiores que me permiten reconocer que no soy el propietario privado de mis ideas. La propiedad privada y el plagio es porque se ha mercantilizado hasta el pensamiento. Sí. ¿Sí? Eso que está ahí escrito es de mi autoría. Y si lo plagian, ya ni chingan, bola de rateros, se robaron mi mercancía. Cuando James Wertz publica el libro de Voces de la Mente, a propósito de la teoría de Vygotsky, de con qué recursos construyo mi estrategia de interpretación. Dicho de otra manera, a diferencia de Freud, se cree que el yo no existe al nacimiento. Se tiene que ir construyendo a lo largo de la actividad objetiva con el entorno y con los otros. Para que pueda ser, debo ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros, que no son yo, los otros que me dan plena existencia. O Gibran, bien me preguntáis cómo me volví loco en el loco. Cierta mañana al levantarme descubrí que me habían robado mis máscaras de los 7 días de la semana, la de lunes. Es decir, uno nunca se puede presentar como es. Se presenta a través de las máscaras. Pero el rostro es la peor máscara que existe porque se va cambiando en el curso de la existencia. Si uno no pela gallo antes. En cambio, el texto, dijera Derrida, te mueres y ahí está. Sí. Es parte de tus máscaras. Sí. Pero si te quitan la máscara, dijera Gibran, desde entonces estoy loco porque por vez primera he recibido los rayos del sol y gracias a ese que gritó a lo alto, ahí va el loco, porque volteé a verlo y el sol alumbró mi faz. Bueno, Gibran era un místico romántico y demás, pero en el fondo este texto es también parte de tu identidad. No puedo decir
que el texto habla solito sin ti. Porque lo que está aquí es tu Frankenstein. Claro. Vuelvo al texto de Julián Marías. Pinche. Y cuando dice Julián Marías Ve que citamos fuentes espera, distintas. que Antonio Machado es uno de los más importantes, es que hablases de la autoría. Y en el segundo párrafo, no, en el primer párrafo, ahí mismo dice, esto es un autor, dice. El autor es el que te hace más grande el mundo. Es el autor, el que te hace más grande el mundo. Ahora, si yo me puedo ir un poquito más allá de lo que tú estás diciendo, sin pensar en el yo pienso en el no yo, porque el otro. En el soy tantos yo que no soy yo. Como dice Arthur Rimbaud, yo es otro. Víctor Hugo, mis voces interiores. Pongo un ejemplo de los no yo y por qué ahí está la importancia con esta anécdota, esta historia. Un dueño de una fonda puso afuera de su fonda unos guisados. Entonces sale vapor de los guisados. Y pasó un vagabundo. Pero el dueño de la fonda estaba molesto porque no había vendido nada. Llega el vagabundo y huele el aroma de los guisados, se queda extasiado y el dueño de la fonda se molesta y va y le dice al vagabundo, me tienes que pagar. Y el vagabundo, pero esto no se paga, solo lo olí. Sí, pero eso que oliste es porque es mi inversión, tienes que pagarme. Llega un policía y oye el debate, no sabe qué hacer y se van con un juez. Y el juez los escucha, están los no yo de las tres personas y dice, a ver, vamos a ver esto. Efectivamente, el alimento es la parte útil si pensamos en la comida, si la comes. Pero la parte inútil del alimento es el aroma que sale. Entonces, puesto que este señor, y se refirió al vagabundo, porque usted tiene razón, le dice al señor de la fonda, usted tiene razón, el vagabundo tiene que pagar. Pero si el vagabundo consumió la parte inútil de lo útil que es la comida, entonces, permítame, señor, se dirigió al vagabundo y le dice, le presto esta moneda, que es la parte útil, para que la haga sonar y ese sonido, que es la parte inútil de lo útil de la moneda, sea lo que va a tener esta persona. Y todos se quedaron así y el dueño de la fonda se quedó sorprendido y dice, estoy de acuerdo con el veredicto. Estoy de acuerdo. No, eso se llama equidad. Eso se llama lógica impecable. Ahí está la palabra justa, porque hay un sentido. Y en parte a eso me refiero en el libro. A ver, todavía quiero irme un poquito más allá y no precisamente en las metáforas de Paul Eluard en su poema Liberté, por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por el amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por los por la dientes hierba contenidos, precipitada, etcétera. Si te fijas, en pura metáfora está hablando de la pérdida de la libertad. Sí. ¿Se vale de la analogía? Sí. ¿Se vale de la metonimia? Sí. A la hora de leerlo, cuando se lo escuché a la Nacha Guevara, con la pinche voz de Nacha Guevara, francamente dije, ya lo echaron a perder. Bueno, ahí tendríamos una discusión, pero no la tendremos. No la tendremos, porque puede ser lo que sea. Ahí me gusta Nacha Guevara. Pero tú debes conocer una película, porque eres experto en cine, del gran sensei Akira Kurosawa, Rashomon. La chica que violan y tres testigos narran la violación, pero las tres narraciones no se corresponden. Sí. ¿Cómo sacar la verdad ahí? Ya no, después entras a la belleza, a la verdad y el otro asunto. Porque no es el problema solo de la justicia, que es el ejemplo que pones. Exactamente. El problema es la verdad. Y es el problema que se plantea Kurosawa
en Rashomon, ¿sí? Ikiru, o vivir, también de Kurosawa, Sí. el sentido de la vida, que es un asunto más existencial, que es la última parte del trabajo ensayístico, digo, no del texto, Sí. ¿sí? Porque viene belleza, bien y verdad, Sí. que son tres problemas, el de la verdad, que es sumamente gordo, ¿sí? Y el porvenir existencial. Luego ya lo que es la nadidad, la nada, y pero en el fondo, llevamos una hora, ¿eh? Una hora, sí, parece que no, pero me regreso al asunto de la verdad. Porque cuando Karel Kosik publica su dialéctica de lo concreto, que por cierto la publica en checo, la traducción es del filósofo español transferrado a México, Adolfo Sánchez Vázquez, poeta, antes que filósofo. El punto era, en efecto, cómo estructurar un esquema que permita acercarse a la verdad, porque el problema del conocimiento, otra vez sentamos con la hermenéutica, fuera de los algoritmos, ¿sí? El problema de fondo es la verdad y la realidad no te están esperando ahí las leyes científicas para que las... Aquí estoy, descúbreme. Sí. Newton descubrió las leyes, descubrió madre. El problema del descubrimiento es un problema relativo. Pueden ser serendipias. Pablo buscaba el problema digestivo y se encontró con el reflejo condicionado. Es un ejemplo muy clásico, ¿sí? Él tenía producción de saliva, alimentos y pum, descubre el condicionamiento claro, que llaman clásicos, ya Soshanov había hablado de ello. Pero pensar, dice Cosic, en que la verdad se te muestre así como dijera el poeta León Felipe, es que la poesía no se muestra, es como una mujer pudorosa, no se desnuda ante cualquiera, solo ante el que la merece. Sí. Y el que la merece puede deshojarla y desclamarla, puede admirarla. En el pleito con Borges, a propósito de la literalidad de la traducción del canto a mí mismo de Whitman, que él lo que hace es una paráfrasis del canto a mí mismo, y así titula el libro, Paráfrasis del canto a mí mismo. Borges dice, pues es una asquerosa traducción. Don Felipe, pues es que no es traducción. La verdad, la poesía, la ciencia. O sea, dice, de pronto voy caminando, meto la mano en la bolsa del pantalón y me encuentro un poema. El viento me lo... Dice, Claro. bueno, ya, Mira, el problema de no se muestra la verdad así, no, ni la belleza. yo en una ocasión dejé a unos estudiantes un trabajo que era construyan la idea para el diseño de una lámpara. Y los dejé un momento. Cuando pasó el tiempo, pregunté, ¿qué han hecho? Y me decían cosas como, mi lámpara va a ser metálica, el haz de luz dirigida para acá, etcétera, etcétera. Y sí, pero ¿cuál es la idea? No, pues, le estoy diciendo que la lámpara va a ser así, y así, y así, y así. Pero nadie me supo decir una idea. ¿Qué es una idea? ¿Qué es una idea? Entonces entendí que se puede decir una idea sin tener idea de lo que es una idea. ¿No? En ese sentido, pero pensando en lo que es una idea, que viene del griego eidos, que es forma, que es figura, que es mirar, ¿no? La idea es como una mano, pero la articulación de esta mano es la verdad. La verdad articula la idea, de tal suerte que podemos tener, otra vez con este juego de palabras como el de la lengua y lenguaje, toda verdad Y el habla. Toda verdad es una idea, pero no la idea por ser idea es una verdad. Lo que pasa es que los separamos y queremos tomar las ideas como verdades. Un muro entre nosotros es mejor para todos, ¿no? Esa es una idea Donald Trump. Tomada como verdad, pero sabemos perfectamente que no lo es. El punto es que la educación, lo que entendemos por la educación, es la articulación para que esta mano, que es la idea,
pueda moverse en el sentido que nos beneficie. De la intención. De la intención, claro. Yo tengo la intención de tomar el vaso. Ujú. Y es cuando, por ejemplo, se habla de la actitud intencional. Pero si por una parálisis cerebral de tipo espástica no puedo y se me provoca una contractura muscular, resulta que no lo puedo agarrar. Entonces mi poder de actuación queda reducido a un poder de influencia. César, ¿me acercas el vaso? Es decir, puedo influir sobre ti para resolver el problema que no resuelvo yo. O dos, puedo intentar hacerlo, pero me voy de lado por el equilibrio y la postura. El problema de la idea, sí, es que quiero tomar el vaso. El problema son los cómo. Pero cuando llego entonces a la otra parte del libro, ya nos colgamos, no sé si son ideas, o Blas Pascal le llamó a sus ideas pensamientos, aunque no serán muy largos, pero no le llamó aforismos. La otra parte me queda clara. Sí, son fotografías y son poemas. Sí. Sobre lo mismo, desde luego. Pero pensar, por ejemplo, el verso fluye en la analogía del encuentro y el afuera y el adentro logran un encuentro amoroso. No, su intersección, porque no es tan cursi. Es el lugar del calor en la atmósfera de los principios. Son aforismos, son pensamientos, son ideas, o son textos que salieron oníricamente en el sueño lúcido. Yo creo que es una fragmentación del pensamiento. Eso es una fragmentación del pensamiento. Son ideas que se fueron soltando. Yo no estoy buscando la verdad. Hay filósofos, de hecho, podemos pensar que hay filósofos y antifilósofos. Los filósofos son esos que están buscando la verdad porque piensan que existe. Pero los antifilósofos son esos filósofos que no piensan que la verdad pueda existir y son demoledores, como Cioran. Es decir, si no existe, ¿para qué la busco? Hay un saber perpetuo. Emil Cioran. O Derrida. Puro optimista, según. Puro pesimista. Puro optimista, documentando el optimismo, decía Monsiváis. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando leí el prólogo del actor, que no del autor, de Ramón Martínez Ocaranza, de su libro Patología del Ser. En realidad, dice que el autor es un actor, que es lo que no está diciendo Julián Marías. Sí. Y un actor no solamente habla, no solamente escribe. Sí, pero ¿cómo lo hace? Se autorrealiza. Sí, pero ¿cómo se autorrealiza? Por ejemplo, ¿cómo yo me refiero a la lengua pensando en la educación? Vamos a pensar en la materia de ortografía o una materia así, de gramática, etcétera, y el profesor pierde mucho tiempo se acentúa en la penúltima, en la última o en la antepenúltima. Se pierde mucho tiempo buscando en dónde se acentúa la palabra, ¿no? Pero el punto es, si yo pienso en la educación y pienso en la lengua, el punto es que debemos no solo saber en dónde se acentúa una palabra, sino ahí mismo poner el acento en la imaginación de esa palabra. Es decir, la palabra árbol se acentúa en la A, sí, pero si le ponemos el acento en la imaginación de la palabra árbol, ¿qué pasa con el árbol en la cultura hindú? ¿Qué pasa con el árbol en un poema de Neruda? ¿Qué pasa con el árbol en una pintura de Picasso? ¿Qué pasa con el árbol como hijo, como padre, como o en arborescencia que ya no lleva acento? Bueno, arborescente. Sí. Le podemos colocar el acento en la imaginación de esa palabra y en ese sentido, como dice la palabra autor,
hacemos el mundo más grande. Sí somos actores. Ahí estamos, ahí está la lengua, la lengua. Por eso te dije, la lengua es la lengua grande, ¿no? No esta definición que dijimos de sistema de códigos lingüísticos, etcétera, etcétera. La lengua es Walt Whitman, o la lengua es Cervantes, o la lengua es... O decía Trump que etcétera. la lengua es un conjunto infinito de producciones Por eso derivadas de un conjunto finito de elementos organizados a partir de un conjunto finito de reglas. ¡Ay, quema mucho el sol! Pero bueno, Por eso coincido con John Hall cuando escribe El fracaso de la escuela, y en donde dice, el fin de la educación es formar personas cultas. Pero yo digo, no solo cultas, sino que en esta cultura que tú puedas ayudarte a vivir con los conocimientos. No estamos hablando de verdades, estamos hablando de ayudarse a vivir con ellos. pues miren, estimados oidores, miradores, seguidores, bebedores y discutidores de la palabra, porque ahora hemos discutido y compartido entre el arquitecto, poeta, filósofo y no sé qué más, César Carrizales y su servidor, una serie de ideas, pensamientos sobre este libro que ya lo volverá a presentar en cuanto se dé la oportunidad. Creo que tengo y he leído casi todos los libros del insigne César. Digo casi porque no sé, desde el concurso de poesía que ganó en Sinaloa hace algunos ayeres, hasta ahora. Lo más que puedo hacer es recomendarles que lean Filosofía de la Palabra, de la importancia, perdón, y podemos, si quieren, lo buscan así como César Carrizales en Facebook y pueden ver el mecanismo de adquirir el libro. No es caro, es de buen talante y hemos discutido aquí a placer. Muchas gracias. Te digo nomás algo Dime. rapidito. Cierro con esto. Invitaron a Albert Einstein a inaugurar una escuela. Él estaba con los niños y les dice, aquí ustedes van a aprender cosas que muchos seres humanos han construido con mucho esfuerzo y con mucha fatiga. Ustedes van a proteger estas cosas y cuando pase el tiempo, los van a transmitir a sus hijos. Así es como los hombres mortales nos volvemos inmortales. En este puente está la importancia. Ya iba a decir amén. Muchísimas gracias. Al contrario, creo que nos hemos entretenido sabrosamente. Le voy a dar aquí. Hasta la próxima y seguiremos. Muchas gracias.